¿Qué tal, amigos de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales? Y también a los amigos de la Academia Nacional de Ciencias Forestales. Hoy les vengo a platicar acerca de la importancia de la implementación de sistemas heterogéneos en la investigación, el uso de las GPU y las tarjetas gráficas en la actualidad. Me presento, mi nombre es Ulises Vázquez. Soy licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo y actualmente me encuentro terminando los estudios de Maestría en Cómputo Aplicado del Colegio de Postgraduados. El contenido será el siguiente. Primeramente abordaremos el contexto, después antecedentes, seguiremos con objetivo. En el desarrollo veremos 3 etapas: arquitectura de las tarjetas gráficas, qué son los sistemas heterogéneos y cómputo en sistemas heterogéneos, en el caso de CUDA y OpenCL. Y concluiremos con el análisis, conclusiones y cierre. Empezando con el contexto, tenemos lo siguiente. La interacción del hombre con las computadoras siempre se tiene que realizar con 2 tipos de elementos: dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los de entrada son con los cuales las personas, o sea el usuario, introduce elementos para que la computadora pueda procesarlos, y los dispositivos de salida son los que le regresan el proceso, pero de una forma que el usuario pueda entenderlo. En este caso, por ejemplo, los dispositivos más comunes de entrada serían como los teclados, los ratones, los micrófonos, las cámaras, entre otros. Y los dispositivos de salida tendríamos que serían, por ejemplo, las pantallas, la salida de audio, ya sea por auriculares o bocinas, y las impresoras. Aunque también podríamos tener dispositivos mixtos, que es una combinación entre uno y otro. Uno de los principales dispositivos de salida, si no es que es el principal dispositivo de salida más importante hoy en día, es la pantalla, debido a que mediante ella los usuarios podemos ver los datos, resultados y procesos que ejecuta nuestra computadora, además de que la interfaz de usuario facilita la interacción entre la persona y el equipo de cómputo, utilizando menús, elementos, iconos gráficos. Además de dar una retroalimentación en tiempo real, esto quiere decir que si nosotros realizamos una acción, la computadora automáticamente nos va a mostrar qué acción estamos ejecutando. No tenemos que esperar. Realmente la pantalla es una maravilla en este mundo de la computación, ya que aumentó la productividad, además de permitir una mayor comunicación y accesibilidad entre los usuarios, porque puedes trabajar con muchas aplicaciones al mismo tiempo, además de que puedes tener comunicación visual. Por ejemplo, quien no usa las videollamadas, el Zoom, etcétera, ¿no? Lo anterior es relevante para el tema porque los chips gráficos fueron diseñados específicamente para llevar imágenes a las pantallas, y por esta razón fue que se creó esta unidad de cómputo, ya que un chip convencional, un procesador, digamos un Intel, un AMD, trabaja diferente que una unidad de cómputo especializada para gráficos. Los primeros medios de digitalización se realizaron durante la década de los 40 a los 50 en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde realizaron una computadora que fue la primera que logró trabajar con una pantalla de video. De acuerdo a los principales fabricantes de chips y microchips, existen 2 formas de obtener un microchip. La primera es tomar todo lo que va a ser el microchip desde una sola placa de silicio, y la segunda es hacerlo de forma modular, o sea, cortar varias secciones del silicio y luego emplacarlos. La primera forma descrita se llama monolítica, debido a que en una sola placa de silicio se imprime todo el microchip. La segunda forma se llama chiplet porque es un encapsulado de varias secciones cortadas de silicio
que luego en una pequeña tarjeta se encapsulan. Los primeros GPU fueron chips monolíticos y estos se realizaron en la década del 1970 a 1980 y utilizaban transferencia de imágenes bit a bit. La primera tarjeta gráfica que se lanzó masivamente fue con los IBM PC y fue desarrollada en IBM en 1981. De acuerdo a varias fuentes que coinciden, indican que Nvidia fue la compañía que acuñó por primera vez el término GPU y lo hizo en 1999, coincidiendo con el desarrollo de su tarjeta gráfica GeForce 256. Esta es una tarjeta gráfica para juegos y cabe mencionar que la primera tarjeta que lanzó la compañía Nvidia fue la NV10 y esta GeForce 256 fue su quinto modelo lanzado. El propósito de este trabajo es informativo. Se pretende dar una perspectiva de las herramientas de cómputo a las que hoy en día podemos tener acceso, como lo son los sistemas de cómputo heterogéneo. Y se destacan dos cuestiones. La primera es introducir a la audiencia en el tema de cómputo en equipos que cuenten con procesadores convencionales y unidades de procesamiento gráfico. De igual forma, explicar a la audiencia por qué se han vuelto muy relevantes las organizaciones que se dedican a diseñar y fabricar las unidades de procesamiento gráfico. En términos generales, hoy en día existen tres tipos de gráficos por computadora que se dividen en dos partes: los gráficos de 2 dimensiones y los gráficos de 3 dimensiones. Los gráficos bidimensionales o 2D o de 2 dimensiones se dividen en dos, que son los vectoriales y raster. Los gráficos que son de vector consisten en almacenar datos geométricos precisos con coordenadas de puntos, y los gráficos raster o mapas de bits son matrices bidimensionales formadas por píxeles, donde cada píxel tiene un valor específico de brillo y color. Como pueden notar, la imagen vector es muy precisa. Sin embargo, la raster, si se hace un zoom, siempre se va a ver la unión entre píxel y píxel. Para explicar esto mejor, voy a utilizar el Maps. Como pueden observar, aquí tenemos una capa vectorial donde están las calles, puntos de interés y otras cosas. Sin embargo, si nos vamos a capas y le ponemos la capa satélite, nos transporta a una capa tipo raster, donde podemos ver que todos los puntos siguen, pero lo principal es que la imagen de fondo se encuentra rasterizado, o sea, todo es una imagen pixelada, y lo podemos comprobar haciendo mucho zoom. Si regresamos a la otra capa, vamos a ver que todo es muy plano, muy limpio, aunque se haga completamente el zoom. Todo ya está dibujado, o en este caso se le llama vectorizado. Por último tenemos los gráficos 3D. Estos toman como base la vectorización, pero guardan coordenadas en planos tridimensionales, o sea, con coordenadas X, Y y Z. Para que la computadora pueda manejar este conjunto de datos y mandarlas a una pantalla de 2 dimensiones, porque nosotros cuando observamos, aunque sea un gráfico tridimensional en una pantalla, nosotros solo observamos una simulación de 3 dimensiones. Lo que vemos en realidad es 2 dimensiones en la pantalla. Entonces, para que esto sea posible, la máquina necesita hacer uso de la rasterización. La rasterización puede ser vista como ese proceso por el cual transformas coordenadas tridimensionales en coordenadas bidimensionales. Esto porque la pantalla debe ser vista como una matriz de X por Y píxeles. Por lo tanto, no importa si es gráfico 3D o gráfico 2D, vectorial o rasterizado.
la computadora, en este caso el chip gráfico o el procesador con gráficos integrados, estará realizando este proceso de rasterización para mostrarte imágenes en tu pantalla. Ahora pasaremos a comentar acerca de la arquitectura. Como les estaba comentando, la rasterización es el proceso por el cual transmiten imágenes las computadoras. Para esto, las personas que se encargaron del diseño de estos chips se dieron cuenta que había que hacerlos diferentes a los procesadores convencionales. En este caso, utilizaron una arquitectura de muchos núcleos, lo que los hace diferentes, porque por ejemplo, los procesadores convencionales a lo mucho en sus computadoras tienen 12 hasta 24 núcleos. En las tarjetas de video actuales estamos hablando de miles de núcleos. A simple vista uno no nota la diferencia entre un chip convencional y un chip gráfico. Bueno, se nota porque obviamente dice la marca, ¿no? Los chips convencionales aquí dirían Intel o AMD, etcétera, ¿no? Pero en este caso es Nvidia. Este que les estoy mostrando es de una tarjeta, me parece que es una tarjeta gráfica vieja, un modelo GTX 660 me parece, y tengo la foto porque le cambié la pasta térmica. Muy bien, ahora no hay que confundir entre tarjeta gráfica y GPU, porque el GPU es solo el procesador. Digamos, por ejemplo, cuando ustedes dicen ¿qué procesador tiene mi computadora? Y dicen, pues tiene un Intel tal o un AMD tal, etcétera, ¿no? En este caso, las GPU sería de marca Nvidia o de marca AMD o de marca Intel, ¿no? Pero nos estamos refiriendo únicamente al chip, porque la tarjeta gráfica es todo una serie de complementos unificados en una tarjeta, como una tarjeta madre de una computadora. De hecho, similar es la arquitectura de una computadora portátil. Si ustedes han abierto una laptop, por ejemplo, podría ser la placa madre o la tarjeta madre, en este caso las memorias RAM, la electrónica y las salidas de video, de audio, etcétera, ¿no? Y en este caso la entrada de datos y de energía. Y por aquí puede ver uno este cable lleva a la disipación. En este caso son ventiladores los que van conectados. Entonces lo que tendríamos es complementos, pero nombrados de una forma específica. Por ejemplo, el GPU, que es la unidad de procesamiento de gráficos, la memoria de video, que es la que permite manejar toda la información visual que manda el CPU, el RAM DAC, que es un conversor de señales digitales análogas que reproduce el monitor. Esta parte las nuevas tarjetas ya no lo traen, porque antes se utilizaba para convertir señales de digital a análoga, pero ahora ya todas las pantallas son digitales, entonces ya no necesitan convertir esta señal. Y lo importante que también es los disipadores, que mantienen fresca toda la unidad, porque producen mucho calor. Cada vez que uno hace cómputo, todo el cómputo genera calor. De hecho, los servidores están en algunas partes hasta vetados, porque de tanto calor que producen son un riesgo tanto para el efecto invernadero como para una amenaza para el agua que existe en la región, porque como enfrías algo de manera rápida, pues le echas agua. Aunque actualmente muchas compañías se están dedicando a crear soluciones para mitigar este calor excesivo que genera el cómputo de los servidores. Bueno, otra forma de que nosotros podemos encontrar un GPU
un chip gráfico es con los CPU con gráficos integrados. Estos son CPUs que vienen delimitados. Una parte se dedica al procesamiento normal y una pequeña parte del procesador está dedicada al procesamiento de gráficos. AMD, la compañía, innovó un poco en esto porque ellos crearon, como ellos lo denominaron, una APU, que es una unidad de procesamiento acelerado. Esto nos indica, o bueno, ellos indican que estas APU pueden ejecutar tareas de mayor carga de trabajo gráfico que los procesadores convencionales con gráficos integrados. Tuve la oportunidad de probar algunas y aunque no están al nivel de una tarjeta gráfica convencional, para hacer un chip con gráficos integrados está muy bien. De hecho, hasta les pueden en algunos casos poner de su memoria RAM, le pueden poner a ese chip memoria gráfica dedicada de unos 4 hasta máximo 8 GB para que los utilice como memoria de video. Eso no quiere decir que el chip va a aumentar en velocidad, ¿no? Pero pueden ocuparlos para trabajos más complejos de, por ejemplo, un poco edición de video o edición de fotografías, ¿no? Y va a ser un poco más ágil el proceso y va a poder guardar más información que con 2 GB o menos, que es lo que traen regularmente los gráficos integrados, o lo que ocupan regularmente los gráficos integrados como Intel y AMD en los procesadores normales, aunque ya todos los procesadores de AMD los tienen como con esta denominación de APU. Ahora, otro de los grandes lanzamientos que han hecho recientemente, en este caso Intel, fue los gráficos Iris, que ahora los llaman ARC, gráficos un poquito más avanzados que lo que estábamos acostumbrados con Intel HD de toda la vida, ¿no? En este caso yo no he podido probarlos personalmente, pero sí tengo una gráfica de alto desempeño de Intel, pero pues está más o menos al nivel, la más cara está más o menos al nivel de la más asequible de Nvidia. Entonces, más o menos para que vean en dónde está posicionada Intel en este momento en cuanto al procesamiento de gráficos y las GPU. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el cómputo secuencial y el cómputo paralelo. Son dos formas de procesamiento de datos en la computadora. El primero, el cómputo secuencial, es donde las instrucciones se ejecutan una tras otra utilizando un solo núcleo de procesamiento. Así como se puede ver en esta imagen, tenemos un problema y las instrucciones están apiladas y va una tras otra procesándose con un núcleo del procesador. O sea, primero una, luego la que sigue, así hasta terminar la cola de instrucciones. Ahora, el cómputo del paralelo es donde se ejecutan múltiples instrucciones simultáneamente utilizando muchos núcleos o varios núcleos de procesamiento, lo que lleva a subdividir la tarea para que se ejecuten de tareas al mismo tiempo. Como se puede ver, aquí tenemos la subdivisión del problema. Se hacen varias colas de instrucciones y entonces varias instrucciones se ejecutan en múltiples núcleos de un procesador o de varios procesadores. Cabe destacar que la mayor parte de los programas que nosotros llegamos a realizar o que llegan a realizar las personas normalmente se encuentran programados con cómputo secuencial.
el cómputo paralelo es un poco más complicado de programar porque requiere mayor entendimiento del problema que se quiere resolver para subdividirlo en otros pequeños problemas que se puedan resolver simultáneamente. Al hablar del paralelismo en la computación, eso nos lleva a hablar de los sistemas heterogéneos, los cuales son sistemas de cómputo que procesan información utilizando varios procesadores. Aunque puede existir diferentes tipos de heterogeneidad, pueden ser con núcleos de la misma arquitectura, pueden ser con GPU y CPU, con aceleradores personalizados, algunos dispositivos periféricos programables o en memorias SRAM, entre otras. Como se puede intuir en esta presentación, estaremos hablando de sistemas heterogéneos integrados por CPU y GPU, los cuales son los más comunes de encontrar y para los que se han desarrollado más herramientas, aunque también, por ejemplo, se pueden encontrar una gran variedad de sistemas heterogéneos integrados por varias CPU. Sin embargo, eso requiere otro tipo de arquitecturas, por ejemplo, tarjetas madre que integren capacidad de dos procesadores o una unión entre dos computadoras. Para lograr que exista un sistema de cómputo heterogéneo entre CPU y GPU, se necesita lograr una comunicación entre estos dos componentes. Por ello es que se crearon kits de desarrollo que permiten el acceso al usuario común a estos componentes. El primer kit de desarrollo que se creó en el 2007 fue CUDA, que permite utilizar la capacidad de cómputo de las tarjetas NVIDIA a placer del usuario. CUDA está basado en el lenguaje C++, pero integra características propias que requieren de un compilador diferente que proporciona NVIDIA. Actualmente podemos encontrar herramientas en CUDA para varios lenguajes de programación. Por ejemplo, uno de los más destacados es Python, que cuenta con varias librerías específicas de CUDA, por ejemplo la oficial que es CuPy, entre otras, ¿no? También se encuentra integradas en PyTorch y TensorFlow, que estas se ocupan principalmente para trabajar redes neuronales. Si a ustedes les interesa realizar una aplicación que utilice aprendizaje automático, ya sea una red neuronal, análisis de visión artificial, etc., PyTorch y TensorFlow es de lo más recomendado porque es fácil de usar y puede acelerarse con CUDA. Obviamente tienen que tener un computador que cuente con una tarjeta gráfica y tener instalados los complementos. Otra herramienta interesante que permite el cómputo paralelo y heterogéneo entre CPU y GPU es OpenCL. Es un entorno de trabajo que fue elaborado por Grupo Khronos y fue fundado por ATI Technologies. ATI es una empresa extinta. Le debemos la creación de las tarjetas gráficas Radeon, que ahora se trabajan por la compañía AMD. OpenCL es de código abierto y libre, así que puedes trabajar con cualquier tarjeta gráfica y CPU de tu preferencia, de cualquier marca, tanto Nvidia, AMD, Intel, etc. Analizando lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que el cómputo en paralelo requiere mayor análisis y comprensión del problema a resolver. Puede ser más complejo de implementar debido a la necesidad de manejar la sincronización y balanceo de la carga y la comunicación entre procesos. Se debe de considerar si el problema a resolver se beneficia del cómputo en paralelo. La plataforma CUDA solo funciona si el equipo de cómputo cuenta con hardware NVIDIA. Con OpenCL se puede trabajar con cualquier tarjeta de video. Para utilizar cualquier alternativa se debe considerar descargar los respectivos paquetes de desarrollo. Y si no se sabe programar o es primerizo, se recomienda usar las librerías de Python, pues con estas librerías ahorrarán tiempo y esfuerzo al evitar programar muchas secciones de código, ya que estas herramientas cuentan con
paquetes ya programados de modelos que se pueden utilizar libremente. En la actualidad, las GPUs se utilizan para los siguientes casos. Por ejemplo, la inferencia de modelos. Además del entrenamiento, las GPUs también optimizan la inferencia, permitiendo la ejecución rápida de modelos de IA en tiempo real, en aplicaciones como reconocimiento de voz, visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural. Esto sería como ChatGPT, entre otros casos. El análisis de datos. En el análisis de grandes volúmenes de datos, las GPU aceleran el procesamiento paralelo, facilitando tareas como el análisis de series temporales, la minería de datos y el procesamiento de grandes conjuntos de datos en tiempo real. También se ocupan en bases de datos aceleradas por GPU. Algunos sistemas de bases de datos las utilizan para mejorar la velocidad de consultas y procesamiento de transacciones en grandes volúmenes de datos. Además, GPUs como servicio, que es cuando los proveedores de servicios en la nube ofrecen acceso a GPU para tareas específicas. Esto se ve, por ejemplo, con Google Colab, cuando además de ofrecerte un entorno de programación en Python, te da el acceso a hardware, pero tiene un costo. Otras tareas que se realizan en GPU es la visión por computadora en la robótica, los sistemas de control autónomos, la edición de video y renderizado, y la minería de criptomonedas. Hemos llegado a la conclusión, y para todos aquellos que se quedaron viendo el video hasta aquí les agradezco mucho, y les comento que debido a los avances en el mercado de hardware, las personas podemos tener acceso a un mayor poder de cómputo a un precio más asequible. Esto ha generado que se haya democratizado el uso de algoritmos y procesamiento de datos masivo, además de las inteligencias artificiales y software que requiera más potencia de cómputo. Para aquellos que requieran dicha capacidad de cómputo en la investigación y sobre todo que tengan la paciencia para aprender a utilizar las herramientas, pueden ahorrar mucho tiempo al procesar información utilizando el cómputo paralelo en GPU. Claro, el problema que se aborda debe estar bien delimitado y su algoritmo lógicamente diseñado para satisfacer los requisitos esperados. No obstante, se puede recurrir a herramientas como Python y sus librerías que facilitan la programación y la curva de aprendizaje es menor que con otras herramientas. Por último, quiero agradecer a todos por su atención, a la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales Sección Ciudad de México por la apertura para presentar este trabajo, al Colegio de Postgraduados y al CONACYT por permitirme estudiar la maestría. Y por ahí les dejo mi contacto por si tienen alguna preguntita. Muchas gracias.